Contamos hoy de nuevo con Ramón Cotarelo y con Antonio García Santesmases, los dos catedráticos en la UNED, el primero de Ciencias Políticas y el segundo de Filosofía Política, para seguir debatiendo sobre si España es o no una nación, al hilo de uno de los últimos trabajos del profesor Cotarelo. Buenos días. Tenemos hoy con nosotros también al profesor Cotarelo para seguir hablando de su libro La desnacionalización de España. Los que tuvieran la amabilidad de escucharnos la semana anterior sabrán que nos habíamos quedado en absoluto éxtasis filosófico, hablando de en qué medida la nación en ocasiones es en sí, en ocasiones es para sí, si los que dicen que la nación nada menos que tenemos la nación más antigua de Europa, algunos llegan a decir todavía más, del planeta, los que ya más modestamente dicen no, se puede hablar de nación en Cádiz, las Cortes de Cádiz, y hablábamos de todo ese tormentoso, de ese terrible siglo XIX. Y ahí nos quedamos el otro día. Yo también quería que no perdiéramos otra cosa que dijo el profesor Cotarelo al final del programa anterior, que para mí es de gran interés, y es el tema de la cultura de la transición. Porque efectivamente, ¿cuántas veces hemos escuchado hablar de la cultura de la transición como si el gran problema en España, bueno, había una cierta idea, algunos politólogos como Linz y otros lo habían planteado, el factor católico, el factor comunista, entonces la idea era un poco de, bueno, pues había como dos Españas que se reencuentran, dos Españas que en un momento determinado se reconcilian, algunos llegan a hablar, y bueno, pues esa es un poco la imagen aquella de Carrillo, inmediatamente aceptando la bandera, aceptando la unidad nacional y tal. Probablemente, si en aquel momento, a los que hicieron aquello, les hubieran dicho que 30 y tantos años después la situación de los nacionalismos está en la situación que está, o más que los nacionalismos, porque ahora se vive una cierta situación de mayor neutralización del tema vasco, la situación de Cataluña, pues no lo hubieran creído, porque en aquel momento más bien Cataluña era el posibilismo, era el coger las cosas poquito a poco frente a lo que era el problema vasco, se llegó a hablar del oasis catalán, etcétera. Por eso, al final del programa me gustaría que habláramos de esto. Pero no quería yo dejarle al profesor Cotarelo sin seguir con su desarrollo, crisis del liberalismo, concepto de nación, por qué en un momento determinado la historia de España es homologable, no es homologable. Él dijo una cosa muy interesante, hay un elemento de diferenciación claro, hay una derecha en Europa, que es una derecha después del 45, que es una derecha que tiene que aceptar, por lo menos siquiera sea retóricamente, que están en los valores del antifascismo, y esto es muy distinto a cómo se hace la transición en España. Bueno, pues ahí no cabe duda que hay un elemento de diferenciación, y también el que hecho hoy, pues no se plantean en esos lugares el problema de la pervivencia de Francia como nación o de Alemania como nación, ni siquiera de Italia como nación, ya sería un poco más discutible por lo de la Liga Norte, pero bueno, pero sí plantea, sin embargo, más en España. Entonces, a partir de ahí viene un poco la discusión de lo que ocurre en España y de esos temas que dijimos el otro día que nos gustaría que como teórico de la política de tantos años el profesor Cotarelo nos iluminara. Es decir, el tema de los derechos individuales y los colectivos, las identidades individuales, las identidades colectivas y el problema del derecho de autodeterminación. Entonces, suya es la palabra, profesor. Gracias, querido colega y profesor. Tomar la palabra después de tus planteamientos es extraordinariamente difícil y muy arriesgado. Bueno, no voy a consumir más tiempo del auditorio. Liquidamos un par de cosas, pero déjame contar solo una pequeña anécdota. Sí, muy bien, toda la transición, los catalanes muy posibilistas, etcétera. Ojo, en la Comisión Constitucional había 2 catalanes. 2. Uno como catalán, y el otro como comunista, pero catalán. Y claro, no había vascos. El señor Herrero de Miñón no ejerce como tal, aunque sí ejerce como defensor del foralismo, etcétera, ¿no? Pero Cataluña teóricamente debiera haber quedado muy bien parada, no quedó tal, porque ninguno de los 2 catalanes que había en esa comisión era catalanista, ninguno era nacionalista catalán, ¿no? ¿Y cómo sabemos esto? Pues mira, muy sencillo. En algún momento del reinado, porque eso fue un reinado, el de Pujol en Cataluña, declarado español del año por el ABC, Dios mío, español del año. Luis Marians. Pujol, enano, habla castellano, resultó ser el español del año. Este señor en algún momento dijo, España no es una nación, Cataluña sí. Bueno, ese es el núcleo, el meollo de la cuestión. Ese viejo imperio español.
envuelto en andrajos, de acuerdo con las palabras del poeta, que se va desmoronando poco a poco, alcanza a constituirse en nación, tiene conciencia nacional, se ve como nación o no. La crisis del 98, Ortega, que tú lo citas mucho, sí, efectivamente, para Ortega eso fue un palo tremendo, pero no sé si calibramos bien en dónde está exactamente el palo. El palo está en que mientras lo que se disgrega sean posesiones ultramarinas, aquí no pasa nada. Pero Cataluña forma parte de eso que se llama la integridad territorial del Estado, y ahí, amigo, te han mentado la madre. Y eso es el drama que Ortega ni siquiera puede formular, porque no se atreve. ¿Qué es lo que les pasa ahora a estos? En su infinita ignorancia y soberbia de seguir alimentando una idea falsa de que una parte de España es España en su totalidad, le guste a los demás o no, y si no los gusta, pues ya está la Inquisición o el destierro o el fusilamiento, lo que sea. Esa España impositiva nacional católica, esa España que dice con Menéndez Pelayo, somos la luz de Trento y no tenemos otra. Esa es la desgracia de España, que ha identificado como nación a una parte de ella. Y esa parte de ella sigue obstinada en que eso sea así. ¿Y con qué recurso cuenta? Pues con ese liberalismo que tú y yo, querido, admiramos, pero que ha sido débil y traidor a lo largo de toda la historia. Le ha ocultado a la gente que todas las constituciones españolas, liberales y no liberales, han mantenido el carácter estatal de la religión católica. Y si un país tiene la religión católica como religión del Estado, no puede ser una nación, porque catolicismo ya quiere decir lo contrario de nación. Pero si además le añades lo que verdaderamente, a mi modo de ver, importa a la Iglesia y a los curas, que es que además está financiada por el Estado, y eso está en todas las constituciones también, entonces te das cuenta de qué estamos hablando. Estamos hablando de los puros intereses materiales, de una clase dominante articulada en torno a unas oligarquías, un poder militar caduco, incapaz de ganar guerras en el exterior, pero sí en el interior, y un clero cómplice que al final llegó a formular incluso la doctrina de la cruzada nacional para bendecir un ejército que, entre otros, estaba compuesto por moros en contra de cristianos. O sea, la coherencia argumental, incluso puramente gramatical, de esta gente brilla por su ausencia. Y ahí tienes una izquierda española que tradicionalmente ha sido heroica. Desde luego, yo me identifico con ella, me identifico con los represaliados, con los exiliados, con los fusilados, con los perseguidos, con toda esa gente. Es una larga lista. Podríamos escribir otro tomo de la historia de los heterodoxos españoles, porque don Marcelino se quedó en el siglo XIX, podíamos seguir en el siglo XX, porque ha seguido pasando. Hemos tenido dos tipos de intelectuales, los que se quedaron y los que se fueron, y así seguimos, y seguimos echando a la gente, en nombre de una idea de nación que es imposible compartir, por más que quienes se empeñan en imponerla a garrotazos no lo entiendan. Es imposible compartir una idea de nación que se basa en la de que otros que tengan una idea distinta tienen que aceptar la tuya sin mayores explicaciones. La idea de que tu nación tiene el derecho a someter a otras naciones. Eso es la mentalidad imperial. Y ahí hay un punto, hablando de lo de Ortega. Nosotros hicimos programas bastante sobre España invertebrada de Ortega, pero también sobre un autor que tú citas, discípulo de Ortega, sobre María, sobre la España inteligible, porque ahí está todo el debate sobre el tema de Castilla, porque en definitiva ahí está el problema del planteamiento que quiere hacer Ortega, que es el de decir hay muchos que se preocupan porque hay un vizcarrismo, porque hay un particularismo, porque hay tal. Bueno, no se dan cuenta, esa frase que a mí me gusta tanto de Ortega, de que en España partes todo. O sea, que aquí partes la corona, partes la iglesia, aquí cada uno quiere que la parte sea el todo. O sea, ustedes se preocupan mucho de algunos quieren formar un todo aparte, caso del secesionismo catalán o del vizcarrismo, pero el problema es que todo eso surge porque no se sienten vinculados a un todo, porque no hay un proyecto, la frase famosa, sugestivo de vida en común. Claro, era un proyecto que él situaba desde la perspectiva liberal. En la medida que esa perspectiva es derrotada en la guerra civil, claro, el proyecto nacional católico, y ahí es donde está la dificultad de los que citas tú posteriormente, de cómo Ridruejo, como Laín, como Calvo Scherer ya están en otro debate sobre el pastor de catolicismo, vuelven al debate de Menéndez Pelayo, vuelven a Donoso Cortés, o sea, les cuesta mucho volver a plantear ese problema.
Pero entonces ahí se plantea una interrogante que es un poco la interrogante que de alguna forma pues ha sido la interrogante desde la transición en adelante, que ha sido la de decir, bueno, como vamos a una entidad supranacional, que es la Unión Europea, pues tampoco tenemos que preocuparnos tanto de esto, porque de alguna forma se irán disolviendo las identidades nacionales, la soberanía ya tampoco tiene tanta importancia. Entonces, claro, a mí siempre recuerda esto mucho un filósofo catalán, quizá a veces los filósofos tienen esta brillantez, ¿no?, que es lo de Robert de Ventós. Entonces, Robert de Ventós, cuando le trajimos, estaba toda esta discusión en el Instituto de Filosofía, él planteaba el problema con gracia y decía, no, si es que realmente, mire usted, si es que es muy poco, la soberanía es muy poco lo que queda hoy ya, pero ese poco que tiene es lo que yo quiero para mí. O sea, si ya sé que es poco, mire usted. Y claro, esa posición que en un momento determinado parecía casi una butadel, cuando él habló de la independencia en un libro que escribió con un prólogo de Pascual Maragall, hay que ver la fuerza que eso ha ido adquiriendo después. Y ahí es donde se plantea una interrogante que a mí me impresiona mucho de lo que dices. Vamos a ver. Hay una parte de la cultura española que viene a decir, esto de ninguna manera, y esto no lo voy a consentir, y esto no lo voy a permitir, y voy a imponer, y esto no se va a discutir nunca. Bien. Y hay otra parte, quizá más vinculada a la izquierda, más vinculada al republicanismo, que lo que viene a decir es, pero vamos a ver, si la cosa está tan mal como dice el profesor Cotarelo, si tenemos esta nación tan terrible que ni siquiera llega a ser conciencia nacional, como se vayan ustedes, nos dejan ustedes aquí en manos de un nacionalismo español absolutamente terrible. O sea, que hay otra perspectiva, que hay pocos que lo han dicho. También en esto a veces los filósofos han tenido como más ingenio, ¿no? Ha sido un poco la posición cuando hubo la campaña electoral de Gabilondo, de Ángel Gabilondo. No, si yo lo que quiero es que viene un señor de Madrid, ¿qué les dice a ustedes? Por favor, no se vayan ustedes, pero no porque vayamos a ser menos, sino porque vamos a ser peores. O sea, no nos dejen ustedes, porque claro, imaginemos que ustedes consiguieran, como dice Tony Comín, ser la Dinamarca del Mediterráneo. Muy bien. ¿Y nosotros qué seríamos? O sea, una nación, y ahí es donde está la otra parte de tu libro que da efectivamente el pavor. Por no haber llegado a la nación posible, llegaríamos a ser un Estado fallido. ¿Cómo se vive un Estado que le quitan una parte? Aunque se hubiera llegado a respetar unas reglas de juego. Pues mire usted, si hay un derecho a decidir, se llega a consensuar cómo tiene que ser eso, y en una generación o en unos años se consigue una mayoría y se produce la segregación. ¿Cómo se queda la parte? Porque hay mucha gente que dice, oiga, ¿pero cómo van a sobrevivir? Llegan a decir, va a ser Albania. Bueno, no sé si ellos van a ser Albania, y nosotros, si se van ellos, ¿cómo nos quedamos? Con Ceuta y Melilla, que no hemos resuelto la descolonización todavía, ¿cómo nos quedamos nosotros? Es decir, es que yo no acabo de ver, porque estamos continuamente diciendo, ¿qué mundo apocalíptico les pasaría a los catalanes si se van? Y a los españoles si se marchan. Déjame corregir una cosa que decía antes, no matizar, ¿no? Decía, todas las constituciones españolas han respetado esto de la religión estatal, todas menos dos, las de las dos repúblicas. Claro. Y eso costó lo que costó. Y eso te lleva a otro asunto. Exactamente la guerra civil, ¿por qué fue? No es ninguna tontería decir que por el Estatuto Catalán. Era lo que decía El laberinto español de Gerald Brennan, que todos leímos en su momento y todos dijimos, bueno, no, estaba el problema de la lucha de clases, la oligarquía mesetaria, el capitalismo financiero vasco y catalán, y luego estaba la reforma agraria andaluza. Sí, todo eso adornaba. Pero la autonomía catalana es lo que estos no toleraban. Y una parte importante, para no pegarnos, de la guerra civil está motivada por eso. Desde luego, una vez que la ganan no cabe duda. Las memorias de Ridruejo lo explican, que esa es la obsesión que tienen nada más entrar en Barcelona en enero del 39. Eso lo explican. Estos que dicen ahora que la lengua catalana nunca ha sido perseguida, dicen ahora. Es increíble. Claro, entonces, tú te encuentras con que tienes un imperio que no ha sabido convertirse en nación, y no ha sabido convertirse en nación porque su entrega al catolicismo se lo impide. Un país donde la Iglesia es un Estado dentro del Estado, pues no puede ser una nación moderna que tenga separación entre la Iglesia y el Estado, educación, que tú enseñabas antes, etc. Entonces deviene un Estado fallido. Bueno, ojo al parche, porque esto del Estado fallido es complicado. Como nación, el asunto es perfectamente discutible. La prueba es que aquí estamos discutiéndolo. Es que ese es un libro
que se puede escribir y se puede leer. Otra cosa es que la gente le haga caso o no, pero da igual. La historia de nuestra publicística está llena de España como problema, España sin problema, España, Dios mío, España no sé qué, España no sé cuántos, porque no sabemos cuál es la formación nacional de esto. Claro, entonces, al principio del programa anterior, recuerdo que tú decías, bueno, y vamos a hablar también de las relaciones Estado y Nación. Sí, eso es una relación muy sencilla, muy sencilla. El Estado es la forma jurídico-política que toma la nación. Pero si tú la nación la tienes en estado comatoso, pues su forma jurídico-política lo es de la misma manera. El Estado es fallido. Y tú dices, bueno, ¿y cómo mide un Estado fallido? Pues mira, muy sencillo, mira alrededor. El señor ministro de Exteriores el otro día le decía al señor Junqueras que la integridad territorial de los estados, bla, 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 ya han ido por ahí pidiéndole a los mandatarios extranjeros que hablen de la integridad territorial del Estado. Bueno, se lo han ido a pedir a Cameron. Pero esta gente realmente es que no tiene sentido del ridículo. Se lo han ido a pedir al primer ministro del país que tiene Gibraltar. Le han ido a pedir a Cameron, que tiene un trozo del territorio español en su soberanía y por lo tanto rompe el principio de integridad territorial que dice consagrar, que haga recordar a los españoles el principio de integridad territorial del Estado. Ya no hablo de Portugal porque eso ya es hacer sangre. Simplemente hablo de Gibraltar y de este ministro en concreto que tanta importancia le da eso, ¿no? Entonces, este señor está convencido, primero, de que su idea de nación es la nación española, porque así lo han entendido estos nacionalistas de siempre, que nos han abierto la cabeza a los demás, que se han dedicado a abrirnos la cabeza a los demás, vamos a decirlo claramente, y en defensa de un Estado que es incapaz de mantener su integridad territorial. Pues si es incapaz de mantener su integridad territorial, ¿para qué sirve ese Estado? Si ese Estado no puede proteger a su población, ¿para qué sirve ese Estado? Dice, es que el Estado español no protege a su población. No, señor, no la está protegiendo. ¿Cómo lo sabe usted? Por lo de migración. ¿Por qué se va la gente? Porque no le queda más remedio. Los ministros de este gobierno inenarrable y vallinclanesco que tenemos, este gobierno compuesto por señores que condecoran estatuas de madera, a las que rinden, sí, estatuas de la Virgen. Sí, claro, que yo no veo gran diferencia entre eso y condecorar un tótem en una tribu de Papúa, ¿no? Este gobierno compuesto por estos señores tan modernos y tan europeos, ¿verdad? Este gobierno dice que la gente que se va buscando trabajo, todos titulados universitarios, todos la mejor generación, bla, 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 que ha tenido el país, es porque tienen afán de aventura. Claro, bueno, o sea, vamos a ver, ustedes son incapaces, es decir, no ya el gobierno, sino el Estado. Es incapaz de constituirse como Estado y hacerse respetar como Estado, ni dentro ni fuera de sus fronteras. Si el Estado es incapaz de hacerse respetar ni dentro ni fuera de sus fronteras, ¿es o no es un Estado fallido? Lo es, ¿no? ¿Y por qué no vamos a llamar a las cosas por su nombre? ¿Por qué vamos a admitir que un señor salga por ahí diciendo España es una gran nación, faltando manifiestamente a la verdad? Pero ¿cómo puede usted decir que España es una gran nación si es incapaz de recuperar un peñón? Pero ¿cuántas grandes naciones hay en Europa que tengan un trozo de su territorio colonia de otro? Y le da igual. ¿Por qué? Porque la capacidad crítica de nuestros compatriotas es cero. Ya, pero lo que yo quería plantearte es, tú lo citas aquí en el capítulo sobre ese tema, en la medida en que hay mucha gente que asocia la palabra Estado fallido, sobre todo después de las primaveras árabes, a Irak, a Libia, a Siria, como dicen, esto es un Estado fallido, o a algunos estados posteriores a los procesos de descolonización, ¿no? Entonces dicen, hombre, es un Estado fallido, claro. Si por fallido entendemos que efectivamente no mantiene lo que habían sido el pacto de posguerra, el estado del bienestar, no cabe duda, que es un estado que no logra esa procura, digamos, existencial del bienestar, ¿no? Pero en otro sentido no, es un estado homologable a otros estados europeos que hoy sufren la crisis. Esto nos llevaría a otro debate, pues que sufre Portugal, que sufre Grecia, que ha sufrido Irlanda, que está sufriendo también Italia, etcétera. Pero donde sí se plantea una interrogante que me gustaría que tú, que tienes esa experiencia directa, comentaras. Vamos a ver. Tú sabes que una de las acusaciones que se ha hecho al proceso de todo este debate que se ha dado en Cataluña ha sido recoger una frase de Tony Judt del secesionismo de los ricos, de decir, bueno, pero esto es un proceso
del secesionismo, que se quieren marchar los que tienen más privilegio, porque consideran que es una carga, un lastre para ellos el seguir formando parte de un Estado como el español, porque ellos son una región, una nación, una comunidad productiva, la otra es subsidiada, etc. Y sin embargo, a la vez, precisamente los que tú has apoyado más o los que has colaborado más, que son los de la CUP, ellos defienden una posición mucho más anticapitalista, mucho más de solidaridad con los jornaleros andaluces o con los palestinos o con los saharauis. Hombre, a partir de esa experiencia, ¿cómo ves tú ese punto? Porque es un punto realmente atractivo de interpretar. Sí, es decir, ¿es por un egoísmo nacionalista? ¿Es por un proceso de solidaridad? ¿Están las dos cosas en el proceso según las caras? ¿Eso cómo se podría resolver aún en el supuesto de que se alcanzara el estatus de independencia? Es que justo la garantía del triunfo de la independencia la acabas de dar tú. Es que es un movimiento que engloba ya todo. Es verdad que es el nacionalismo de los ricos, el estilo de la Padania de Italia del Norte. Yo le preguntaría al señor Jude simplemente una cosa muy sencilla. Si él fuera catalán, ¿qué sería? Si tú fueras catalán, ¿qué serías? Vamos a contestárnoslo, ¿no? Yo, independentista. Si yo fuera catalán, yo sería independentista. Podría hacer como la entrevista a Toni Comín. Claro. ¿Qué sería su padre? Y dice, claro. No sé. Claro. El hijo de Vázquez Montalbán y yo nos preguntamos, ¿qué serían nuestros padres? No lo sé. Yo de mis padres sé mucho y tengo una memoria espléndida, pero ahora se trata de lo que nosotros haríamos en un supuesto, ¿no? Y en ese supuesto está claro, como no soy catalán, no soy partidario de la independencia de Cataluña, pero sí soy partidario de que los catalanes puedan decidir. ¿Por qué? Pues mira, porque aquí interviene, para responder a esa cuestión que tú planteas, un momento en que no sé todavía qué nombre teórico darle, porque de momento el que se me ocurre es un poco vasto, pero le daré, que es, mire usted, no me toquen llamar las narices. Vamos a ver, el cuento ese de que aquí esto es un Estado y que se equilibra y que tal y que cual, ya no cuela. Efectivamente, aquí hay 4 comunidades autónomas que tienen superávit, que son Cataluña, Valencia, Baleares y Madrid, y que como tienen superávit, financian a todas las demás, ¿no? Y luego están las 2 comunidades, Navarra y País Vasco, que van por libre, tienen un concierto que les permite tener el nivel más alto de vida porque no tienen que contribuir prácticamente nada a los gastos comunes, salvo lo que buenamente quieren a título de cupo. Cuando los catalanes han intentado hacer eso, se les ha dicho que no. Porque, claro, obviamente, si todos hacemos como los vascos y los navarros, pues a lo mejor este invento general no se mantiene. Pero, ¿cuánto tiempo más tienen que estar estos señores ejerciendo una solidaridad que ellos no controlan? ¿Cuánto tiempo más? Vamos a ver, han pasado 40 años desde la muerte del dictador y 30 desde el ingreso en la Unión Europea. Yo recuerdo haber oído muchas veces a Felipe González, que entonces era más pájaro de mi devoción que ahora, que no lo es en modo alguno, decir que lo más importante de Europa era la cohesión social y que tal. Sí, muy bien, pero ¿cuánto tiempo tiene que estar funcionando la cohesión social? ¿Cuánto tiempo tienen que estar los catalanes, los valencianos, los madrileños y los baleares subvencionando y financiando la situación más problemática de nuestros coterráneos? La solidaridad es una obligación, no está impuesta, se puede calcular. Todo eso es lo que se está debatiendo ahora. Y efectivamente, en el nacionalismo catalán hay un nacionalismo claramente egoísta, por supuesto, y hay un nacionalismo que tú lo has citado muy bien, que es el de mis amigos de la CUP, que es un nacionalismo, pues si quieres, iberista y hasta planetario. Pero vamos a dejarlo en iberista. En una especie de sueño, el sueño que es el que me anima a mí a decir, como español yo veo que esto no tiene arreglo. No tiene arreglo porque las clases intelectuales críticas que deberían haber estado frenando esta recomposición del franquismo que han supuesto estos 4 últimos años, han abandonado sus puestos. Como siempre, los liberales siempre se retiran acobardados, miedosos ante el ímpetu bestial de la derecha, ¿no? Entonces, claro, ¿cuánto tiempo más tenemos que estar sosteniendo este invento en lugar de decir, mire, me acuerdo del famoso discurso del primer ministro británico cuando estalló la guerra hispano-norteamericana, el primer ministro británico dio un discurso diciendo, bueno, aquí hay naciones agonizantes
y naciones que no lo son. Él se refería a España y Turquía, decía, pues si los españoles no saben dónde se están metiendo en una guerra con los Estados Unidos, obviamente no lo sabían porque su servicio de información era nulo, como ahora, ¿no? Claro, entonces, ¿cuánto tiempo más hay que estar unidos a esta, parece que fatal decadencia, además ocultada con la fanfarronería de somos los mejores, cuando tú sabes que eso es mentira, que la marca España es mentira, que todo esto es un Potiomkin que lleva siglos funcionando? ¿Cuánto tiempo más hay que estar? Pues llega un momento que la gente dice, bueno, mire, llámese todas las historias, no más, cero, hemos llegado hasta aquí, se ha terminado. No, espere usted que vengo con un federalismo que me he sacado ahora de la manga, dice el señor Rubalcaba, el otro señor dice que no sé qué, los amigos de Podemos dicen que van a hacer un proceso constituyente en cuanto salgan del noviciado. Mire, déjeme de historias, o sea, yo ya se ha acabado, yo quiero un referéndum y quiero marcharme, porque... Y los que no estamos en ningún sitio de esos, ¿qué pensamos? Claro, no sé si puedo hablar en primera persona del plural o tengo estrictamente que hablar en primera persona del singular y decir, pues mire, yo pienso que un susto que se le dé a España con la posible independencia de Cataluña es la única posibilidad de que este cuerpo agónico que llamamos España por fin tenga algún tipo de reacción de verdad, que la haga volver a la historia, de donde salió hace 400 años. Bueno, pues ahí queda. Ahí queda la posición clara, nítida, rotunda y apasionada del profesor Cottarello y la alegría nuestra para que la haya podido manifestar en estos micrófonos de este programa de filosofía de nuestra Facultad de Filosofía La UNED. Muchas gracias, Ramón. Os quedo agradecidísimos, Antonio, de verdad. Muchas gracias a vosotros.